tardes, Buenas tardes. Licen. ¿Cómo está? Un favor, su trabajo del RCI va a ir para hoy día, ¿verdad? Sí, Licen. Sí, Lice. Ya, en Sí, este Licen, momento puede les ir. estoy habilitando el Classroom. Por favor, súbanlo ya. Está bien, Licen. Aló. Doctora, ¿cómo está? Buenas tardes. Ya, en este minuto los veo, Doc. Perfecto. Ya, Doc. Claro que sí. Hasta luego.
Bien, vamos a continuar, por favor. Hoy vamos a avanzar ya este impuesto nuevo que se llama régimen complementario al IVA. Bien, ¿qué es el régimen complementario al IVA? El régimen complementario al IVA es un impuesto regulador o supervisor del IVA, así se lo conoce, ¿no? Como un impuesto regulador o supervisor del IVA. ¿Por qué se le dice que es un impuesto regulador o supervisor del IVA? Porque de alguna manera este impuesto va a controlar a quienes son sujetos pasivos del IVA que puedan emitir la factura. Es decir, quienes son sujetos pasivos del IVA necesitan, para descargarse de sus impuestos, para compensar, perdón, con sus impuestos del régimen complementario, necesitan facturas. Entonces, quienes compran, quienes realizan las compras correspondientes, van a exigir o van a pedir a quien es sujeto pasivo del IVA a que pueda emitir las facturas. Lamentablemente, gran parte de este régimen complementario al IVA, muchas veces lo que, si bien nos ayuda, pero tenemos un gran sector que no presenta o no necesita las facturas para compensar con algo, por esas razones que no exigen la presentación no exigen la extensión de la correspondiente nota fiscal, ¿no? Entonces, este régimen complementario de alguna manera va a supervisar o va a lograr que quienes son sujetos pasivos del IVA puedan emitir la correspondiente factura. ¿Cuál es el objeto del impuesto? ¿O qué grava este impuesto? Este impuesto básicamente nos grava dos cosas, ¿no? Lo que son todos aquellos ingresos provenientes del trabajo o la inversión de capital. O aplicación conjunta de ambos factores. Entonces, va a gravarnos todo lo que son los ingresos provenientes del trabajo o, en su caso, de la inversión de capital. Antes de entrar a fondo con lo que es el régimen complementario, es importante que nosotros podamos distinguir o destacar cuándo soy sujeto pasivo del IVA y cuándo no soy sujeto pasivo del IVA, perdón, del IVA. En este caso, debemos tener claramente identificados porque siempre tenemos como preferencia el IVA respecto al IVA, ¿no? Entonces, aquí vamos a ir analizando en cada uno de los casos y nos dice, constituyen ingresos los provenientes del alquiler, subalquiler, u otra forma de explotación de inmuebles. Y tiene una condicionante, salvo sujetos pasivos al IVA. ¿Sí? Esa es la condicionante, salvo sujetos pasivos. Puede tener ingresos por alquileres, subalquileres o cualquier forma de explotación de bienes inmuebles, pero la condición es que no sea sujeto pasivo del IVA. El momento en que es sujeto pasivo del IVA deja de pagar el IVA.
¿ya? El momento en que el sujeto pasivo del IVA deja de pagar el RSI. Entonces, esa es la condicionante. Asimismo, se tiene lo que es el alquiler, subalquiler u otra forma de explotación de cosas muebles, derechos y concesiones. También tiene aquí la condicionante, ¿sí? Salvo sujetos pasivos al IVA. Lo propio. Basta que sea sujeto pasivo del IVA, deja de formar parte del impuesto. ¿Sí? El momento en que es sujeto pasivo del IVA ya no forma parte del impuesto. Asimismo, tenemos lo que eso es la colocación de capitales. Llámese intereses, rendimientos o cualquier otra forma de explotación, pero también tiene la condicionante. ¿Cuál es esa condicionante? Que no constituyan ingresos sujetos al IVA. Entonces, acá, todo lo que se llama intereses, rendimientos de operaciones, ¿no? Están sujetos al IVA, pero a condición de ¿qué? De que no sean sujetos pasivos al IVA, ¿sí? Asimismo, también se tiene en este grupo lo que son los sueldos, salarios, jornales, sobresueldos, etcétera, etcétera, ¿no? Llámese comisiones, asignaciones, primas, bonos, premios, viáticos, etcétera, etcétera, que se reciban como una retribución, llámese ordinaria o extraordinaria. También están dentro de los grupos grabados los honorarios de directores y síndicos de sociedades. Estamos hablando directores y síndicos. ¿En qué tipo de sociedades existen directores y síndicos? En una sociedad anónima. En una sociedad anónima, en una sociedad en comandita por acciones, ¿no? Entonces, los honorarios de directores y síndicos de las sociedades, ya sean anónimas o sociedades en comandita por acciones. Asimismo, también están grabados por el RSIVA, dice, los sueldos de socios de sociedades y único dueño de la empresa. También está grabado por el RSI. También menciona dentro de este grupo que están alcanzados por el RSIVA todo otro ingreso de carácter habitual no sujeto al IVA. ¿No? Todo otro ingreso de carácter habitual no sujeto al IVA. También está alcanzado dentro del impuesto a las utilidades de las empresas, ¿sí? En este grupo de lo que es el impuesto a las utilidades, el RSIVA, la condicionante siempre va a ser que no sea sujeto al IVA. ¿Sí? A partir de eso vamos a poner algunos ejemplos para que quede claro en lo que
corresponda al RCI. Dentro del RCIVA vamos a ver que existen dos tipos de contribuyentes. Aquellos contribuyentes directos que son aquellos contribuyentes que tienen NIP y aquellos contribuyentes que son dependientes, es decir, que trabajan en una empresa, ¿no? Y perciben un salario mensual. Bien, a partir de esa aclaración vamos a dar los ejemplos correspondientes. Bien, vamos a suponer que el 20 de junio del 2020, ya el 20 de junio del 2020, se hace la apertura de NID, ya, una persona, por si acaso el RCIVA también grava solo personas naturales, no grava sociedades, ¿ya? Las sociedades solamente son agentes de retención, no son los contribuyentes directos. Entonces, el 20 de junio del 2020 realiza la apertura del NID y registra como primera actividad vamos a suponer que tiene como primera actividad renta de alquileres. ¿Sí? Su primera actividad es renta de alquileres. Por la renta de alquileres, ¿qué impuestos paga? Si nosotros alquilamos un ambiente, ¿qué impuesto tendríamos que pagar? IVA, IT. Tenemos que facturar obligatoriamente, estamos alcanzados por el IVA. Después, IT. pagamos el IVA. ¿Qué más pagamos? El IT. El IT, si estoy facturando, estoy obligada a pagar el IT. Y este nuevo impuesto que estaríamos aprendiendo, que sería el RCI. ¿Sí? El RCI. Acabamos de decir que el RCIVA grava lo que es alquileres de bienes muebles e inmuebles. Entonces, tiene que facturar, paga el IVA, paga el IT y paga el RCIVA. Fíjense, solo tiene esa actividad. Vamos a ver que abre una segunda actividad y suponiendo el 1 de diciembre del 2020, decide vender, no sé, adornos navideños. ¿Ya? Y para eso necesita abrir una segunda actividad. Ojo, que cuando uno tiene un NID, todas las personas, por si acaso, ¿no? Cuando uno tiene su NID, puedo tener N actividades y todas esas actividades deben estar necesariamente registradas bajo un mismo número de NID o N sucursales. ¿Ya? Entonces decidimos abrir una segunda actividad que va a ser comercialización de artículos navideños. ¿Ya? Comercialización de artículos navideños. Si nosotros estamos comercializando artículos navideños, ¿qué impuestos tendríamos que pagar? El IVA. Tenemos que facturar, pagamos el IVA. El IT y el RCIVA. No, el IT. ¿Y RCIVA también? No. No, Liz. Ya, ¿qué paga? Si es una tienda que va a vender bienes. IWE. IWE. En este caso pago el IWE.
Pero fíjense, soy sujeto pasivo del ERC/IVA. El momento que estoy registrando esta actividad, donde soy sujeto del IVE, dejo de pagar el ERC/IVA. Es decir, ya no tengo que, lo voy a poner aquí para que se note un poquito, ¿sí? Ya no pago el ERC/IVA. El momento en que soy sujeto pasivo del IVE, dejo de pagar el ERC/IVA. Y los ingresos que pueda estar generando, pues los voy a tener que consolidar cuando declare mi impuesto a las utilidades de las empresas. A eso se refiere, excepto sujetos pasivos del IVE. El momento en que soy sujeto pasivo del IVE, dejo de pagar el ERC/IVA. Obviamente mantengo IVA y T. La relación siempre es con el ERC/IVA. ¿Sí? Nos vamos a poner otro ejemplo. Dice. Bueno, adelante, dime. Entonces, una duda, ¿las farmacias no pagan entonces ERC/IVA directamente el IVA pagan ¿no? las farmacias liceo? Esa duda tenía nada más, por favor. ¿Los quiénes, perdón? Las farmacias, en realidad. Las farmacias no pagan ERC/IVA, ¿no? Las farmacias son empresas unipersonales, son comercializadoras de productos farmacéuticos. Al ser comercializadoras de productos farmacéuticos, pagan IVA porque tienen que facturar, pagan IT y pagan IVE. Gracias, Lisa. ¿Ya? Bien, vamos a hacer otro ejemplo. Adelante. ¿En qué casos es el IVE? ¿Me podría explicar un poquito más, por favor? ¿El IVE? Sí. Bueno, el IVE lo vamos a llevar recién, ¿ya? Pero el IVE, ¿qué graba? Graba todas aquellas empresas públicas o privadas que realicen alguna actividad económica y obtengan utilidades, ¿ya? Entonces, todas las empresas en realidad pagan el IVE. Basta que sean una empresa, tienen que pagar el impuesto a las utilidades de las empresas. Pero ¿sí? ahí dice, las personas que trabajan así con su profesión independientes, ellos también tendrían que pagar, ¿no? Dice, no solo las empresas, o estoy mal. Dice, por favor. Es que dentro del IVE tenemos tres grupos que están clasificados. En realidad, lo que son obligados a llevar registros contables, no obligados a llevar registros contables, y profesionales independientes u oficios. ¿Sí? Por eso es que en el ERC/IVA no tenemos profesionales independientes oficios. Hasta 1994, antes de que se incorpore el IVE, los profesionales independientes pagaban ERC/IVA. ¿Ya? A partir de 1995, que entra en plena vigencia el impuesto a las utilidades, ellos ya pagan el impuesto a las utilidades. ¿Ya? Ok. De todas maneras, no se olviden que es un impuesto que lo vamos a llevar a detalle, el impuesto a las utilidades de las empresas. Bien, vamos a hacernos otro ejemplito. Dice, una pregunta. Adelante. Como ya no se va a pagar por el ingreso de alquileres, el ERC/IVA, se va a pagar solamente el IVE, ¿no? No, a ver, en este caso específico que les he puesto el ejemplo, les he dicho, el 20 de junio ha abierto su primera actividad, que es renta de alquileres. Entonces, con seguridad, por el periodo de junio, ha tenido que presentar, por ejemplo, el ERC/IVA, porque este impuesto es trimestral. Julio, agosto y septiembre, por el periodo septiembre, también ha tenido que presentar su declaración jurada del ERC/IVA. Y tendría que, hasta el 30 de noviembre, pagar el ERC/IVA. A partir del 1 de diciembre, a partir del momento en que está abriendo esta segunda actividad, donde tiene el IVE, ahí ya deja de pagar el ERC/IVA y todos los ingresos que tenga va a incorporarlos a lo que es el IVE. ¿Sí? Mientras no esté activado el IVE, va a pagar nomás el ERC/IVA. Pero en el momento en que ingresa el IVE, ya no paga el ERC/IVA. ¿Ya? Licenciada, en caso de que esa misma persona ya no realice la comercialización de artículos y de nuevo vuelve a rentar, ¿puede volver al impuesto ERC/IVA? No es que vuelve a rentar, aquí he dicho que simultáneamente, no he dicho en ningún momento que esto lo ha cerrado. O sea, su actividad de renta de alquileres sigue. Solamente que estando activo ha abierto una segunda actividad. ¿Sí? Porque sigue obteniendo ingresos por renta de alquileres.
Entonces, por esa renta de alquileres va a tener que pagar el IVA, esos ingresos lo va a llevar, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si esta comercialización de artículos navideños da de baja su actividad? En ese caso sí, va a ser solo RSIVA, puede volver a pagar solo RSIVA. Gracias, Liz. Aquí lo que graba el RSI, el IVA, por si acaso, es la actividad grabada, ¿no ven? No es que una vez que soy sujeto pasivo del IVA y nunca más dejo de ser, no. O sea, si cierro esa actividad y ya no está grabado con el IVA, pues dejo de pagar el IVA. Bien, para que quede un poco más claro, yo voy a suponer aquí, este es otro ejemplo, por si acaso. No es el mismo ejemplo, no tiene relación con el anterior. Voy a suponer que el, no sé, pues, 10 de noviembre del 2020, ¿ya? Saca su NID esta persona y abre una actividad profesional independiente. Termina su carrera. Que sea abogado, dice. Ya, que sea abogado, ya listo, es un abogado. ¿Ya? Va a percibir ingresos como profesional independiente. ¿Sí? Si presta servicios como profesional independiente, ¿qué impuestos paga? ¿Tiene que facturar o no este abogado? Tiene, dice, el Sí, IVA. Tiene que facturar. Va a pagar el IVA, aunque a veces no facturan los abogados, ¿no? Pero tiene que facturar. Si factura y paga el IVA, ¿qué otro impuesto viene junto con eso? Vitelis. El IT, tiene que pagar el IT. ¿Y qué más paga el profesional independiente? ¿El IWE? IWE. 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 IWE profesional independiente. ¿Sí? Paga IWE profesional independiente. Esos 3 impuestos. ¿Sí? Pero después decide, dice, ya tengo un poco de plata, y el 1 de julio del 2021 decide efectuar, poner su plata al banco. Dice, yo voy a seguir trabajando, pero voy a poner mi plata al banco, ¿sí? Y percibe ingresos por intereses financieros. Bueno, nosotros tenemos NIT, tenemos depósitos en el banco, ya, pónganse como personas naturales, y yo hago mi depósito, automáticamente el banco me va a retener el RSIVA por concepto de intereses, ¿no? Entonces, por los intereses que me paga, me va a retener el RSIVA, pero yo puedo presentar una fotocopia de mi NID, y al presentar la fotocopia de mi NID ya no me tiene que retener, ya no hay retenciones. Entonces, estos intereses financieros me los va a pagar completos, ya, si es que yo le he presentado mi número de NID. Por los intereses financieros, ¿tengo que facturar o no? No le hice. No facturo, por si acaso, ¿sí? Aquí no hay facturación. No están alcanzados por el IVA. ¿Están alcanzados por el IT? No, tampoco. ¿Por qué estaría alcanzado? Debería, digo, estar alcanzado por el RSIVA. Pero, ojo, los intereses financieros, la inversión de capital va a estar alcanzado por el RSIVA, excepto sujetos pasivos del IUE. Este que tiene su número de NID ya tiene y es sujeto pasivo del IUE. Por más que digamos es el RSIVA, deja de pagar el RSIVA. Y lo que va a pagar estos ingresos va a tener que consolidarlos y pagar el impuesto a las utilidades de las empresas.
Por eso se dice excepto sujetos pasivos del IUE. ¿Ya? Por eso se dice. Entonces, el momento en que es sujeto pasivo del IUE, ya no paga el ERC. Ahora, tampoco es que va a dejar de pagar y no va a pagar ningún impuesto, sino que estos ingresos va a tener que consolidarlos cuando presente su impuesto a las utilidades de las empresas. Vamos a hacer un otro ejemplo. Dice, Adelante. y en el caso de que deje de trabajar como profesional independiente, ahí tendría que volver a presentar algún documento para que le cobren el RCIVA o automáticamente se hace. No, pues, o sea, lo que tendría que hacer es al dar de baja esto, porque tendría que hacer, si deja de percibir ingresos como profesional, tendría que dar de baja esta actividad de profesional y se queda entonces en su NIF, tiene que hacer que se le registre solamente el RC-IVA, porque no tiene otro ingreso como IUE. Entonces, automáticamente estaría sujeto solo al RC-IVA, pero tendría que dar de baja esa actividad. ¿Sí? ¿Dar de baja y notificar al banco? No, porque basta con el NIF que ya le ha presentado al banco, automáticamente el banco ya no le va a retener. ¿Sí? O sea, si por ejemplo, por más que tengas un NIF como profesional, hace su depósito bancario y no deja en el banco su fotocopia de NIF, independientemente de cualquier cosa, le van a retener el RCI. ¿Ya? Le van a retener. Suponte esa persona, por ejemplo, ha abierto su actividad, ¿sí? Pero no le ha dejado su fotocopia cuando ha abierto su cuenta bancaria al banco. El banco no es adivino, entonces le va a retener el RCI probablemente. Entonces hay que dejarle al banco para que no nos retenga. Sí, y en ese caso el banco está pendiente del dinero que está depositado, porque si es que esa persona tuviera otro ingreso, no tendría nada que ver con su declaración del IUE, ¿verdad? Si tuviera otro ingreso en esa misma cuenta. A ver, en realidad no es el banco el que controla, ¿no ve? Es la persona la que tiene que ver. O sea, si yo tengo plata y voy a abrir en un banco, en otro banco, o un DPF, no sé, una ASPI, cualquier cuenta, si yo no quiero que me retengan por los intereses financieros, le dejo fotocopia de mi NIF. ¿Ya? Porque si yo no le voy a dejar, automáticamente el banco me va a retener mi RCI. Ya, gracias, Lisa. ¿Ya? Bien, vamos a hacer otro ejemplo. Lo mismo, voy a partir de que de que va a sacar un NIF. Voy a suponer que esta persona saca un NIF y el 5 de mayo del 2020. Vamos a suponer que saca su NIF y abre su actividad por contratos anticréticos. Los contratos anticréticos son inversiones de capital. Deben pagarlo ambos, tanto el dueño de casa como el anticrecista. Ambos tienen que presentar su RC-IVA, ¿sí? Entonces, vamos a suponer que hace su contrato anticrético y saca su NIF. ¿Por el contrato anticrético tengo que facturar o no? Sí. Sí. ¿Se factura los anticréticos? No, dice. No se factura. No hay. Y tampoco hay el contrato anticrético. En un contrato anticrético es inversión de capital, ¿sí? Alquiler, subalquiler o cualquier otra forma de explotación de bienes muebles. Ahí entra lo que es anticrético. Por lo tanto, tendrá que pagar esta empresa el RC-IVA. Alquiler, subalquiler u otra forma de explotación de bienes inmuebles, ¿no? Salvo sujetos pasivos del IUE. Recién está sacando su NIF, no tiene otra actividad, solamente tiene contratos anticréticos. Por lo tanto, está sujeto al RC. Vamos a suponer que fuera del contrato anticrético va a alquilar su casa, ¿ya? El 1 de enero del 2021.
Apertura una segunda actividad. Esta es su primera actividad. ¿Sí? Vamos a suponer su segunda actividad. Su segunda actividad que va a ser alquileres. ¿Por los alquileres tiene que facturar o no? Sí. Sí. Sí, está sujeto a IVA. ¿Qué impuestos más paga por el alquiler? IT. IVA, IT, y fíjense, no es sujeto pasivo del IVA, tiene otra actividad con el RC IVA, sigue facturando, por la que la condicionante es solamente sujetos pasivos del IVA, esa es la condición, ¿sí? Excepto sujetos. Como es sujeto pasivo del RC IVA, no pasa nada, puede seguir y va a registrar con lo que es alquileres. Vamos a suponer que este señor, bueno, ya tiene contrato anticrético, tiene alquileres y decide, decide abrir un restaurante. Ya dice, me va a ir bien, y el 1 de junio decide abrir una tercera actividad. Una tercera actividad. Y esa tercera actividad va a ser restaurante. Por el restaurante, ¿qué impuestos paga? El IVA también, dice. Va a pagar el IVA porque tiene que facturar. Sí o sí tiene que facturar, ¿no? Por el restaurante. Va a pagar el IT. Y va a pagar el IWE. El IVA dice. IWE. Exacto. Va a pagar el IWE. Pero como es sujeto del RC IVA, automáticamente esos RC IVAs deja de pagar. Entonces una brastería que tendría así su comercio pagaría todo eso, ¿no? Dice, los 3 impuestos mensualmente. Claro que sí. Paga el IVA, paga el IT y el IWE que es anual, pero no es mensual. ¿Ya? Entonces, estos ingresos tendrá que consolidarlos cuando declare el IWE. Por eso dice siempre ingresos por conceptos de, excepto sujetos pasivos del IWE. En el momento en que soy sujeto pasivo del IWE, dejo de pagar el RCI. Cuando he hablado aquí del RCI también, por si acaso, hemos hablado del contribuyente directo. Ya aquí nos hemos referido porque les he dicho que hay 2 tipos de contribuyentes. Aquel contribuyente dependiente y aquel contribuyente directo. Deja de formar parte y paga el IVA. ¿Sí? ¿Hasta aquí está claro? ¿Tienen alguna duda? Dice, ¿solo de los restaurantes o también de los profesionales independientes mensualmente si hay que pagar las declaraciones juradas? Necesito, por favor. O anuales o mensuales. Las declaraciones juradas siempre van a mantenerse IVA y TED. No se olviden que el IVA grava toda venta de bienes y servicios, ¿no ven? El IT grava toda transacción efectuada dentro del territorio nacional. Y el IVE es un impuesto anual que grava las utilidades de las empresas. Entonces, anualmente hay que pagar el impuesto a las utilidades de las empresas. Licenciado, una pregunta. ¿Y si ofrecemos productos vía internet, todo esto, también van a tener que pagar también IVA? IVA, IT, IVE, porque es venta de bienes. ¿Sí? Lo que pasa es que el mercado informal últimamente ha crecido con las ventas por internet, que muchas veces, muchos de ellos incluso, efectivamente, son las empresas grandes que se están mimetizando y han empezado a ofrecer por internet, pero también las personas particulares,
pero no nos olvidemos que sigue siendo una venta de bienes, y la venta de bienes está alcanzado por el IVA, por el IT, por el IUE. ¿Sí? Ya. Un último ejemplo para que podamos ya tener claro el concepto en qué casos pago el IVA y cuándo dejo de pagar el IVA. Voy a partir lo mismo, ¿no? Que es una persona que tiene NIT. Y decimos que el 3 de noviembre del 2020, esta persona decide aperturar su NIT y va a registrar como única actividad o como primera actividad, si ustedes quieren, intereses financieros. Ya hemos visto, ¿los intereses financieros pagan IVA? No. No. No pagan IVA. ¿Pagan IT? No. Tampoco. Tampoco pagan IT. ¿Pagan IVA? Sí. Sí. Para pagar el IVA, contribuyente directo, es decir, que tienen IVA. Ahora, ¿cómo es esto de que yo pago el IVA? Si yo tengo plata, ya no, ojo, no tengo ninguna otra actividad y decido darme vacaciones, ¿no? Darme vacaciones significa hacer la inversión, depósito al banco, tengo mi dinero seguro, gano poco, pero bueno, al menos está más seguro que invertirlo en una actividad económica. Entonces, ¿qué hacemos? Dice, voy a invertir mi dinero y lo voy a poner al banco y voy a descansar todavía. Si yo voy al banco, lo deposito mi dinero directamente, y no digo que tengo NID, automáticamente el banco me va a retener el IVA, automáticamente. Pero si yo voy al SIN, bueno, a través de la plataforma virtual, entro al SIN y saco mi NID, ojo, y voy a tener solo intereses financieros, pueden hacerlo. ¿Para qué? Para que no les grave con el impuesto. ¿Y qué tienen que hacer? No soy sujeto del IVA, porque no tengo que facturar, es un interés financiero. No soy sujeto del IT y solo verifico que en mi NID aparezca el IVA contribuyente directo, nada más. ¿Ya? Que aparezca como contribuyente directo del IVA. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Voy al banco y le digo, señora, aquí está la fotocopia de mi NID, y con eso ya no les van a retener. O aunque sea contribuyente del IUE, llevo mi NID y ya no me van a retener mis intereses RDCI. ¿Ya? Entonces, con esto evito de que fíjense, solo estoy sacando NID por el RDCI. Y ahí tienen que tener cuidado de que no les grabe ni con el IVA, ni con el IT, ni con el IUE, ni con el IVA. ¿Para qué? Para evitar cualquier multa por incumplimiento a deberes formales. ¿Ya? Bien. Yo tengo mis intereses. Adelante. En ese caso no se presenta ninguna declaración mensual ni trimestral, nada, ¿verdad? ¿Al sí? Sí. Hay una declaración trimestral que las vamos a aprender. Ahorita solamente les estoy empezando a indicar en qué caso es grave. ¿Ya? Estos dos tienen sus formularios, hay que presentar, ahí vamos a poder compensar con facturas, todo. Ahorita me interesa que sepan es si pago o no pago. Gracias. Ok. Bien, tengo mis intereses financieros y decido, a ver, ¿a qué me voy a dedicar? Voy a vender ropa, ¿ya? Y el 8 de febrero del 2021 decido abrir una segunda actividad. No se olviden que el NID es como el carnet de identidad, ¿no? No se puede cambiar de número. Puedo tener N actividades y voy a estar con el mismo número, ¿sí? Y me voy a dedicar a la comercialización de ropa.
comercialización de prendas de vestir. ¿Sí? La comercialización de prendas de vestir. Esta comercialización de prendas de vestir, ¿qué impuestos voy a pagar si yo vendo ropa? IVA. Tengo que facturar, pago el IVA. El ITE, dice. Pago el ITE. IUE. IUE con registros contables, es decir, llevo contabilidad. ¿Ya? Ah, pero soy sujeto del RCIVA. El momento en que yo registro esta actividad, el RCIVA dejo de pagar. ¿Sí? Y estos ingresos sigo teniendo, porque sigo teniendo plata en el banco. Voy a tener que consolidarlos en mi declaración jurada anual del impuesto a las utilidades. Ya, entonces tengo que dejar de pagar el RCIVA y todos esos ingresos los consolido en el IUE. ¿Ya? Después, no sé, el 7 de abril, yo decido dar mi casa en anticrético. ¿Ya? Entonces, como yo sé que por el anticrético tengo que pagar igual impuestos, entonces digo que me registre en contratos anticrético. ¿Por el contrato anticrético pago el IVA? No. No, Lisa. No, Lisa. ¿Pago el ITE? Tampoco, Lisa. No. ¿Qué pago? RCIVA. RCIVA. Pago RCIVA. Correcto. Sí, pago RCIVA. Contribuyente directo. Ah, pero fíjense aquí, yo soy sujeto pasivo del IVA de pago. No. No, ya no. Ya no, o sea, ni siquiera tengo que pagar porque tengo IUE. Al ser IUE no puedo pagar RCIVA. ¿Sí? No puedo pagar RCIVA. Y estamos hablando de contribuyentes directos que tienen NIT. Es muy diferente el dependiente, ¿ya? Porque el contribuyente que tiene NIT tiene que presentar una declaración jurada trimestral. En cambio, el dependiente, le guste o no le guste, su empresario, su empleador, debe retener el RCIVA obligatoriamente. Porque si presenta su NIT quiere decir que ya no es un dependiente, sino que es un profesional u oficio que está prestando sus servicios. Yo tengo todo esto y, a ver, me ofrecen trabajar en yacimientos. Yacimientos es una empresa estratégica, ¿no? Que no tiene tope salarial, ¿sí? Y les ofrecen con buen sueldo. ¿Tengo que tener NIT para ser dependiente? No. No tengo NIT por si acaso. Como dependiente no tengo NIT. ¿Ya? Entonces no necesito. Cuando yo voy a trabajar en una empresa, lo único que van a hacer es retenerme mis aportes a seguridad social, pero no tengo que tener NIT. ¿Puedo mantener mi NIT con estas actividades? Sí, puedo mantener. Pero en este caso soy dependiente. ¿Sí? Yo no le puedo decir a mi empleador, yo tengo mi NIT, no me retenga mis impuestos. Mi empleador está obligado a retenerme. En ese caso, como soy dependiente, pago el RCIVA. Pero no es el mismo RCIVA que hemos visto hasta ahorita. Este es el agente de retención, es decir, como dependiente. Si yo soy una empresa, perdón, si yo soy una persona que va a trabajar en una empresa, ¿sí? Yo no tengo que sacar mi NIT,
directamente, es más, no tengo que tener mi NIT. Y si yo puedo tener otras actividades particulares, puedo tenerlas. Pero aquí es dependiente, no es el mismo RCIVA de aquí. Entonces, es el único caso, por si acaso, en el que yo puedo tener IUE y RCIVA dependiente. Pero este RCIVA dependiente quiere decir que yo trabajo en una empresa con todos los aportes a seguridad social. No facturo. Es muy diferente decir prestación de servicios. ¿Ya? Bien, no sé si tienen alguna duda, alguna pregunta, por favor. Sí, Dice, Adelante. sí, no importaría que fuera una empresa pública o privada. O ¿Dónde tiene que trabaja? ser sí. Sí. Puede ser pública o privada, no hay problema. ¿Ya? En las públicas lo único que hay que tener cuidado, uno, que no puedes trabajar en dos instituciones públicas, o en su caso no puedes tener conflicto de intereses. Por ejemplo, nosotros que somos del área de contabilidad, del área de auditoría, no podríamos como contadores públicos facturar o trabajar independientemente como profesional independiente y hacer contabilidad y al mismo tiempo trabajar como dependiente, digamos, en impuestos o en la aduana. Ahí hay conflicto de intereses, ¿no? En impuestos, porque no puedo ser juez y parte. Pero después, si yo soy, por ejemplo, un arquitecto y realizo planos, puedo realizar y puedo trabajar al mismo tiempo en la alcaldía. Y en ese caso de trabajar en una institución pública, y si me piden como funcionario público una declaración, ¿yo tendría que avisarles que tengo mi NIT como profesional independiente y que genero ganancias? Pero no tiene nada que ver eso, ¿no ve? Porque eso se refiere a ingresos por, o sea, mi declaración jurada. ¿Me estás hablando de la Contraloría? ¿A eso te refieres? A una